Y el Senado aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional en el norte debido a la compleja crisis migratoria. Así, la medida se va a extender por otros 15 días a partir de este viernes en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Conversamos a esta hora con la senadora de Renovación Nacional por Antofagasta, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. Hola Álvaro, muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Estado de excepción para el norte, pero no para el sur. ¿Qué reflexión le deja esta decisión del gobierno? Bueno, primero yo valoro que en el norte se haya renovado el estado de excepción, evidentemente con el apoyo desde el Congreso, que el gobierno del presidente Boric haya tomado la decisión de solicitarle al Congreso esta prórroga, esta extensión, porque evidentemente que son situaciones distintas y muy complejas. En el caso nuestro, a propósito del asesinato de Byron Castillo, un camionero en Antofagasta, se reunieron los demás camioneros producto de que la inseguridad en la región era latente y es su vida la que podía correr peligro, y le pidieron 7 puntos al anterior gobierno, y uno de estos era el estado de excepción. Por lo tanto, estamos frente a una medida que ha sido apoyada transversalmente porque evidentemente se requiere mayor control en la frontera, se requiere también rearticular las fuerzas de orden y seguridad que tenemos, y el propio gobierno hoy día, a través de la ministra Isquia Siches, que estuvo presente en el Congreso, manifestó que esta situación de excepcionalidad tiene que servir para escuchar a las autoridades locales, para poder tener un acuerdo amplio y transversal y poder avanzar en medidas más de fondo, más integrales en materia, en esta crisis tan compleja, migratoria y humanitaria que tenemos principalmente en el norte del país y por supuesto con mucha fuerza en la región de Antofagasta. Sí, hay coincidencia en el norte, pero en el sur no hay coincidencia. Pese a lo que vivió ayer la propia ministra del Interior, la decisión se mantiene, no extender el estado de excepción en la Araucanía. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en esto también le hicimos ver algunos puntos. Primero, evidentemente, hubo solidarizar con ella. Yo creo que antes del ejercicio de cualquiera de estos cargos uno no puede olvidar que hubo un atentado a una mujer, que es madre, que es hija, y además contra la democracia. Cuando se atenta contra un ministro de Estado, se atenta contra la democracia, porque lo que hay detrás de aquello, que es un acto terrorista, es amedrentar a las autoridades para que no busque una solución a través del diálogo, por ejemplo, o en la propia región, en el terreno. Y yo espero que esta decisión de no insistir con un estado de excepción en el sur sea una decisión que el gobierno, por último, la vaya recapacitando, la vaya evaluando, mejor dicho, durante este tiempo, porque evidentemente que lo que no puede ocurrir es que no se busque a través del diálogo una solución, más aún cuando desde tanto el gobierno como de la oposición. Nosotros tenemos dos senadores dentro de la bancada de Renovación Nacional, el senador José García Ruminó, la senadora Carmen Gloria Aravena, que ellos han dicho con mucha fuerza: este no es el pueblo mapuche, estos son actos terroristas, insisto, que atentan contra personas, contra autoridades y por lo tanto contra la democracia. Yo espero que al menos cuando vayan pasando los días se den cuenta de que se requiere de ese apoyo, que no es ni más ni menos que de una presencia del trabajo que puedan realizar las Fuerzas Armadas y Seguridad, que vaya de la mano con el diálogo, pero que evidentemente apoya la labor que cualquier autoridad pueda hacer sin dejar de lado, insisto, el diálogo, los acuerdos y la presencia en la región. Sí, más allá del estado de excepción, ¿qué lectura tiene usted de lo que pasó con esta frustrada visita a Temo Cuycuy? ¿Faltó mayor preparación? ¿Qué falló en definitiva? Sí, yo creo que, bueno, hoy día veíamos cómo hay una falta incluso de acuerdo en el propio Ministerio del Interior, porque le leíamos y escuchábamos, ¿cierto?, al subsecretario, que él decía hubo planificación. Entonces, claro, uno se pregunta si entonces en esto hubo errores en la ejecución de este plan, de esta planificación, pero evidentemente que hay errores que se cometieron y que no pueden seguir cometiéndose cuando se visite nuevamente la región, porque yo espero, y así se lo escuchamos hoy día a los ministros de Estado, que ese diálogo, esa voluntad de estar en terreno, de ir a la región, no se vea amedrentado por estos actos de terrorismo, de violencia, directamente son delitos que hoy día está investigando el Ministerio Público. Hubo en la visita de la ministra, la frustrada visita de la ministra. Yo creo que es muy importante, Álvaro, entender que la situación es tan compleja que, como dijo incluso el presidente de la República, requiere de inteligencia. Por lo tanto, no se pueden improvisar, no se puede ir creyendo que se está visitando cualquier región. La situación en la Araucanía es muy compleja y por lo mismo hoy varios parlamentarios firmaron una solicitud que levantaron la senadora
María José Gatica, junto a los senadores de la Araucanía, me refiero a Renovación Nacional, para poder tener una sesión especial. Esa sesión especial no busca otra cosa u otro objetivo que escuchar lo que el gobierno tenga planificado, pueda dar a conocer al Congreso, en un ambiente además republicano de Estado, donde evidentemente lo que todos queremos es que se pueda avanzar en un avance en la situación compleja que hay en la Araucanía, pero no podemos nuevamente como Estado vivir una situación tan compleja como la que vivió la ministra de Interior y la comitiva, porque, insisto, lo que hay acá es un atentado contra la democracia y no podemos normalizarlo, menos bajarle el perfil, muy por el contrario, y evidentemente que lo que corresponde desde el Congreso también o desde el rol opositor es pedirle al gobierno que en esto no se improvise y no se vuelvan a cometer estos errores. Sí, el hecho de que no se vaya a querellar la ministra, ¿es una buena señal o no? Mira, yo creo que aquí lo importante es que los delitos se investiguen. Yo creo que en esto sí hay posiciones distintas dentro de nuestro sector incluso, y aquí quiero hablar a título personal. Yo creo que el Ministerio Público, evidentemente que está haciendo su trabajo, va a seguir investigando de estos delitos que espero, ¿cierto?, tengan responsables y hayan condena. Y en el caso del gobierno, si es el que va a dialogar con los distintos actores de la Araucanía, insistir en el diálogo me parece una buena señal, pero con la claridad de que no basta con el diálogo ni con la buena voluntad ni con las visitas que se hagan a la región. Acá hay hechos que son preocupantes, que son muy complejos, que atentaron contra autoridades democráticas y por lo tanto lo que no puede ocurrir más allá de la señal que yo en esto, ¿cierto?, porque creo que el público es a quien le corresponde hacer esa persecución penal, es no bajarle el perfil, como creyendo que si se le baja el perfil no se reconocen errores o falta de planificación o la improvisación. Sí. Y creo que en esto hay que ser súper responsable también respecto de los hechos que ocurrieron, porque lo que no puede ocurrir es terminar amedrentando a las autoridades o produciendo que no se insista en el diálogo, que es lo que va a permitir darle una salida o al menos una solución a la situación compleja que se vive en la Araucanía. Sí, la quiero llevar al quiebre que se ha vivido los últimos días en Chile Vamos. Chile fuimos, dice el senador Osandón, a propósito de lo que pasó con la elección de la mesa. Se habla incluso de crear una nueva alianza que RN podría evaluar salirse de esa alianza con sus tradicionales aliados, la UDI, Evópolis, en fin, y crear algo nuevo. ¿Usted está en esa hipótesis también o no? ¿O tiene que ver más que nada con un enojo puntual? No, acá esto es más que un enojo, esto es haberle facilitado a la izquierda que estuviera a la cabeza del Senado, pudiendo haber estado Chile Vamos y por lo tanto la oposición durante los 4 años conduciendo ni más ni menos que una institución que va a ser muy importante para poder lograr acuerdos, para poder avanzar con diálogo y para que todos vayamos aportando el proceso legislativo. La senadora Fabiola Campillay se abstuvo de esta votación. El senador Karim Bianchi votó por sí mismo, que él presentó su candidatura, y por lo tanto, si la UDI, Evópolis y Renovación Nacional hubiesen votado por el senador Chaguán, que fue al final la propuesta que nosotros presentamos a la sala del Senado para que presidiera la corporación durante este periodo, la presidencia del Senado hubiese quedado en manos de Chile Vamos, y también, por qué no decirlo, podríamos haber seguido conversando para el resto de los años. Yo creo que lo que ocurrió es muy complejo, es muy grave, porque, insisto en esto, hoy día vemos cómo la izquierda, el gobierno, ¿cierto? Evidentemente está en la moneda, está en los ministerios, está en el Ejecutivo, de una u otra forma tienen mayoría también y están conduciendo el proceso, la Convención Constitucional, y en el caso nuestro creíamos que era muy importante poder aportar en ese diálogo, en la conducción del proceso legislativo y de los grandes acuerdos desde el Senado. Sí. Y lo que ocurrió nos tiene evidentemente en una etapa de reflexión, lo que quiere decir que no hay una decisión tomada y para eso el partido ha decidido que él va a ser el próximo Consejo General de Renovación Nacional y las distintas instancias dentro del partido los que vamos a ir decidiendo qué ocurre con esta coalición, que nos encantaría que estuviera con unidad, que estuviera enfrentando y ejerciendo este rol opositor de esa forma, pero lamentablemente no fuimos nosotros los que terminamos logrando un acuerdo con la izquierda que hoy día disfrazan de gobernabilidad, cuando perfectamente podríamos haber tenido esa gobernabilidad actuando unidos sin votar por la izquierda y habiéndonos quedado en Sí. la presidencia del Senado este año y en los próximos. Senadora, pero ¿una alianza con quién? ¿Con la ADC? ¿Con quién?
No, Álvaro, porque esto fue un error estratégico y también de cálculo, porque por eso yo menciono que la senadora Fabiola Campillay, al abstenerse en esta votación y el senador Karim Sí. Bianchi, habiendo votado por él mismo, bastaba los votos de la UDI, de Bópoli y los de Renovación Nacional para que tuviéramos mayoría y de esa forma, sin hacer alianza con la izquierda, con el oficialismo, poder haber conducido, ¿cierto?, desde la presidencia del Senado este año al menos, Bien. y eso podría haber abierto la puerta para los próximos. Sí, muy breve, senador, se nos acaba el tiempo. Usted apoyó un cuarto retiro, eso le costó en algún minuto un tirón de oreja del entonces candidato Sichel. ¿Está por un quinto retiro? Que ya suena, hay propuestas, hoy día se desechó una, pero ¿está todavía en el ambiente la posibilidad de un quinto retiro? ¿Usted lo apoyaría? Yo lo que le pedí al propio presidente, entendiendo que el Ejecutivo no va a patrocinar un proyecto así, que ya que está en el Senado, rápidamente se le ponga urgencia y discutamos de una vez por todas una reforma previsional que busque y que permita mejorar las pensiones de una vez por todas en nuestro país. Porque al final del día, más allá de los retiros, Álvaro, lo que está ocurriendo es que termina siendo o una excusa o un argumento para entregar hoy día recursos a chilenos que no ven en sus pensiones recursos que le van a permitir enfrentar una etapa tan compleja en la vida como es la vejez. Así que yo espero que hoy día el gobierno y el propio presidente, después de haberlo escuchado, le ponga urgencia a esta reforma y así evitemos seguir desfondando y entregando recursos cuando además ya estamos de a poco saliendo, ¿verdad?, Sí. de esta pandemia que no solo produjo consecuencias en materia sanitaria, sino que también sociales y económicas. Muy bien, senadora Paulina Núñez, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches.